Bienvenido a nuestro servicio en línea. Es un gran gozo poder cantar con ustedes en esta mañana. Desde los principios de los tiempos, Dios ha estado en conflicto con Satanás, Dios buscando el cumplimiento de sus propósitos, Satanás buscando vencer a Dios y deshacer sus propósitos. La historia que vamos a ver en el libro de Marcos más adelante es la historia de Jesús cruzando el mar de Galilea, encontrándose con un hombre controlado por un grupo, una legión de demonios. Y vemos en esa historia el poder de Jesús sobre el mundo de los demonios. Jesús sacando de él los demonios para hacerle una nueva persona. Es un cuadro, esta historia de conversión a Cristo, de lo que Dios hace en el corazón de todos nosotros. Nos quita del reino de las tinieblas, del reino de Satanás y nos transfiere, nos lleva al reino suyo, al reino de Dios mismo. Uno de los himnos que capta y expresa esa realidad se titula Invencible Dios. Comienza así: Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Como hijos de Satanás, nosotros antes de conocer a Cristo buscábamos lo nuestro y así vivimos cumpliendo los propósitos de Satanás. Pero Dios nos ha sacado del reino de Satanás y nos ha llevado al reino suyo. Canten conmigo este himno, Invencible Dios. Invencible Dios de luz, reina en mi frágil ser, vence toda rebelión a tu gloria y santidad. Toda huella de maldad destituye con poder. Me has buscado con amor, quiero a ti pertenecer. Fui cegado por mi mal, sin poder mirar tu luz, lejos de tu inmenso amor, desprovisto de tu paz. Mas tu Santo Espíritu nueva vida puso en mí. La locura de la cruz es mi gloria y sumo bien. Dame fe para vivir solo por tu gracia fiel y sostén mi corazón ante el enemigo cruel. Digno eres del honor y la gloria universal. Invencible Dios de luz, con mi vida te honraré. Cantemos juntos su manto por el mío. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto Él sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor deudor soy del Señor.
manto por el mío no hay temor. Vale, Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espada Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Su manto por el mío él cambió. En su quebranto Dios se complació. La copa amarga el Salvador bebió, y el pecado y Hades conquistió. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espada Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Su manto por el mío gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó. Por mí Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espada Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con dolor. Preparemos nuestros corazones para la palabra, la prédica de la palabra en esta mañana, cantando esta oración: habla, oh Dios. Habla, oh Dios, y yo escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel. Tu verdad plantala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Hablo, Dios, y haz tu obra en mí, para tu honor y tu gloria. Hablo, Dios, y enséñame humildad real, reverencia a ti. Pruébame y escudriñame bajo el resplandor de tu santidad. Haz crecer mi fe, haz que pueda ver tu glorioso amor y tu autoridad. Que tu voz, voz de gran poder, quite de mi ser la incredulidad. Habla, oh Dios, y renuévame para comprender tus propósitos.
Acompáñenos en la lectura de la palabra en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Marcos 5, 1 al 20. La palabra de Dios dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es palabra de Dios. Acompáñenos ahora en la prédica del domingo con el pastor Tim. Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos y nos hacemos la pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? Ahora hemos llegado a la segunda historia en una serie de 4 historias en las que Jesús se enfrenta a los poderes que son antagónicos a los propósitos de Dios y también antagónicos al florecimiento humano. La semana pasada vimos la historia de Jesús y los discípulos en el mar de Galilea. Llegó la tormenta, las olas, el viento, y Jesús ahí confronta el poder de la naturaleza, mostrando su poder y su autoridad sobre la misma naturaleza. Hoy vemos a Jesús otra vez confrontando algo específico, pero en este caso no es tanto la naturaleza, sino el poder de Satanás. Y él muestra su autoridad sobre Satanás, sobre su dominio, confrontando a este hombre, pero específicamente la legión de demonios que están controlando a este hombre. Una de mis palabras favoritas es la palabra épico. Me encanta, por ejemplo, la música épica, el tipo de música que se escucha viendo El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias. Me encanta ver películas que son o que tienen ese sentido épico de conflicto cósmico, en que el resultado de la lucha determina el destino de todo el mundo o de todo el reino. Me encanta leer libros que cuentan historias épicas, que son
historias de batallas y luchas, conflictos entre el bien y el mal, o las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las tinieblas o de la oscuridad, de la sombra. También me gusta leer historias que al principio no parecen ser historias tan épicas. Por ejemplo, la historia comienza pequeña, uno piensa que está pasando aquí, parece ser algo aislado, algo no muy importante. No parece tener una conexión con algo tan grandioso, pero luego uno continúa en la historia y se da cuenta de que la historia, aunque parece pequeña, tiene que ver con algo mucho más grande, algo épico. Comienzas a ver que el resultado de una lucha relativamente pequeña podría tener ramificaciones mucho mayores de lo que al principio parecía posible. Ese tipo de historia me gusta. Y es el estilo de historia que tenemos delante de nosotros hoy. Desde el comienzo hasta su consumación, la Biblia enmarca la historia del mundo como una lucha épica entre Dios y Satanás. Ahora, como en cualquier gran conflicto, esta guerra se pelea en miles o millones o billones de batallas y escaramuzas aparentemente pequeñas. En el nivel más básico del conflicto, la batalla consiste en la lucha por las almas de la gente. En sí, es el rescate de un alma a la vez. De hecho, Jesús y los discípulos cruzan el mar de Galilea en la noche porque Jesús tiene una misión y su misión es salvar a un alma. Cruza el mar con todo el problema de la tormenta, Dios calma la tormenta, llegan en la mañana, Jesús sale de la barca y su tiempo ahí, me imagino, si no sabemos exactamente, pero no hubiera pasado más de una hora o un par de horas. Y de ahí regresa, cruza el mar de Galilea otra vez para regresar más o menos donde comenzaron el día anterior. Y todo lo hizo para salvar a un alma. Pero Jesús está aquí, no era un desvío. Jesús está preparando el escenario para que veamos algo. Y es para que veamos el gran conflicto entre Dios y Satanás. Y el conflicto consiste en ganar las almas de la gente. Marcos nos dice que tan pronto como Jesús salió de la barca, se encontró con un hombre que tuvo un espíritu inmundo. Ahora, Marcos, comenzando en el capítulo 5, comenzando en el versículo 3, por unos 3 versículos deja de avanzar la narrativa de la historia y nos cuenta detalles específicos en cuanto a la condición o nos da una descripción de este hombre. Por ejemplo, Marcos dice que él vivió en los sepulcros, en las tumbas. Todos entendemos que esto es algo muy inusual. Normalmente la gente no vive en los cementerios. En este caso, las tumbas aquí o los sepulcros se refiere a unas cuevas. Han encontrado cuevas en esta zona donde era su costumbre sepultar a los cuerpos ahí. La gente, Marcos nos cuenta también que la gente había intentado atarle a este hombre con cadenas. Pero el hombre era tan poderoso que él pudo romper las cadenas, pudo liberarse. Entonces la gente hizo lo que era común en ese día. Intentaron controlar la violencia de este hombre, simplemente mandándole, me imagino que en grupos grandes, exigiéndole que saliera del pueblo, de esa tierra. Y Marcos nos dice que el hombre pasaba los días y las noches deambulando por los cerros, clamando desesperadamente y tratando de quitarse la vida cortándose con piedras. Toda la descripción,
todo lo que Marcos describe de este hombre nos muestra la condición patética de este hombre. La vida de este hombre se marcó por la oscuridad, la destrucción, la desesperación y la muerte. Aún el detalle de que él ande entre los sepulcros es para conectar para nosotros el concepto de que lo que describe este hombre es todo lo que tiene que ver con muerte. Los demonios habían tomado un control total de este hombre, se habían apoderado totalmente de su personalidad. Se piensa por un momento en lo que acabo de decir. Habían tomado control de toda su personalidad. ¿Sí? Lo que Dios había hecho en este hombre, Dios habiéndolo hecho en su imagen, como en el caso de todos nosotros. Pero esa imagen de Dios era tan, estuvo tan distorsionada que el hombre perdió por completo su propia personalidad, ese regalo de Dios que Dios da a cada uno de nosotros. Y los demonios estuvieron ahí deshaciendo, destruyendo todo lo bueno que hubo por ser una criatura hecha en la imagen de Dios. Ahora, quiero que veas algo muy importante aquí. Este encuentro nos abre una ventana para ver lo que Satanás realmente quiere hacer en el mundo. Se puede resumirlo de esta manera. El propósito de Satanás es distorsionar y destruir la imagen de Dios en el hombre. Y eso no debe sorprendernos. Recuerda conmigo lo que pasó en el huerto de Edén. Ahí encontramos a Satanás como una serpiente, obrando para lograr sus propósitos. Él odia el hecho de que Dios ha creado una criatura en su propia imagen. Una criatura que da gloria a Dios por en su personalidad, en el gozo que siente, en la comunión que disfruta con Dios mismo. Así que Él hace que se rebelan Adán y Eva contra la autoridad de Dios para que la imagen de Dios en ellos sea distorsionada y estropeada. Y Él quiere que sufran, que luchen, porque así sus vidas dejarán de ser un testimonio libre, constante de la bondad de su Creador. Para ponerlo en el contexto actual nuestro, piénsalo en términos de, por ejemplo, la drogadicción. Todos hemos visto a gente en nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Lima, hombres sin hogar, personas que duermen en un pedazo de cartón en un parque o debajo de un puente. Entendemos que en la mayoría de los casos la adicción a las drogas ha jugado un papel primordial en su caída física, en su caída mental, emocional, hasta espiritual. Satanás se deleita en distorsionar la imagen de Dios en una persona. Piénsalo en términos también del adulterio. Cuando Satanás tienta a un hombre con la infidelidad de su esposa, su propósito detrás de todo es distorsionar la hermosa imagen de amor y compromiso que todo matrimonio cristiano debe reflejar. Un esposo piadoso y comprometido con su matrimonio es una imagen poderosa de Jesús, el esposo fiel, quien ama a su esposa, la iglesia, con una pasión y con un compromiso implacable. Satanás se deleita en destruir y distorsionar esa imagen de Jesucristo en un matrimonio cristiano. Entonces lo que vemos en la vida de este hombre, la imagen de Dios distorsionada en él, es lo que Satanás desde el principio ha estado buscando y sigue buscando hacer en las vidas de todos. No quiere que nuestras vidas reflejen el gozo y la gloria de Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús se encuentra
o se enfrenta, mejor dicho, con este hombre. Comenzando en el versículo 6, Marcos avanza otra vez la narrativa diciendo, cuando vio pues a Jesús de lejos, este hombre corrió y se arrodilló ante él. Marcos nos cuenta que el hombre desde la distancia corrió y se puso de rodillas frente a Jesús. Ahora, es un poco difícil saber exactamente por qué este hombre vino corriendo a Jesús. Es obvio que la gente generalmente evitaba a este hombre. Supongamos que era inusual que la gente llegaba a acercarse, por ejemplo, a esta parte del mar de Galilea, justo a la orilla, en esta parte. Quizás alguien pregunta, ¿y si los demonios entendieron quién era porque fueron corriendo? Solo digo esto, que Jesús mismo había preparado el escenario y hubo algo en ese hombre, pienso yo que era el poder de Dios, superando el poder de los demonios en él, exigiéndole correr hacia Jesús. Y Jesús, cuando llega el hombre, Jesús ordena al demonio que salga del hombre. El demonio, dice Marcos, estuvo ahí reconociendo la deidad de Jesús, diciéndole, llamándole Hijo del Dios Altísimo. Uno de los comentarios que consulté dijo, posiblemente era la forma del demonio, su manera de confrontar a Jesús, llamándole por nombre. Eso se explica quizás en que Jesús vuelve y le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? El demonio responde, Legión me llamo, porque somos muchos. En otras palabras, no fue solo un demonio que tiene la posesión de este pobre hombre, sino hubo múltiples demonios, muchos. Más adelante vamos a ver que eran tantos que podrían llenar ahí una cantidad de cerdos, y hubo más de 2,000 cerdos que fueron, no creo que eran más de 2,000 demonios, podría haber sido, pero tantos para llenar a tantos cerdos, tantos demonios para llenar a tantos cerdos que todos fueron corriendo hacia el mar. Ahora, Jesús tuvo la misión. ¿Cuál era su punto? Y es que Jesús estuvo de misión, su misión era rescatar a este hombre. Intencionalmente, Él hizo este viaje para cruzar el mar de Galilea con el fin de confrontar a estos demonios para rescatar a este hombre. Y esta es una imagen verdadera de Dios, de quién es Él y de lo que Él hace. Dios se deleita en enfocar, apuntar su amor y su compasión en un individuo con el propósito de salvar a esa persona. Él dirige los detalles y las circunstancias. Prepara el corazón para ver y reconocer la bondad y la gracia de Jesucristo. Organiza la llegada de un mensajero y el mensaje de esperanza y salvación. Confronta la influencia de Satanás en la vida de la persona y luego milagrosamente la salva. Dios ordenando todos los detalles con el fin de cumplir su misión, que es salvar a la persona. Si eres creyente en Cristo, esto es exactamente lo que Dios hizo en ti. De todas maneras, los detalles son distintos, pero en esencia es exactamente lo que Dios hizo en ti, en buscarte con el fin de salvarte. Ahora, en este punto de la narración, hay algo que debe sorprendernos. Es como un giro inesperable en la historia. Marcos dice que había un gran hato de cerdos alimentándose en la ladera. Ahora, los judíos no comen cerdos. Sin embargo, esa región de Galilea era el otro lado del mar de Galilea, poblada principalmente por gentiles, por lo que la presencia de un hato de cerdos no habría de qué sorprendernos. Lo que es sorprendente es el hecho de que los cerdos tienen un papel en la historia. Y luego la parte más sorprendente, Jesús, cuando los demonios
mira, los demonios saben que Jesús es más poderoso que ellos y que los va a obligar, sí o sí, a salir del hombre. Y ellos le ruegan a Jesús que les permita poseer los cerdos en lugar del hombre. Y aquí viene la parte más sorprendente. Jesús les da permiso. Les da permiso. Es el término que Marcos usó. Les da permiso. Ahora, algunos piensan que Jesús quería que los cerdos fueran destruidos porque eran animales inmundos según la ley del Antiguo Testamento. Mira, eso es una distracción. Jesús permitió que los demonios poseyeran esos cerdos porque quería que todos vieran que lo que los demonios habían intentado hacer con el hombre. Este es el punto de los cerdos. Jesús quiso mostrar de manera radical, de manera recontravisual, lo que era la intención de los demonios en cuanto a sus propósitos en la vida de ese hombre. Lo que hicieron con los cerdos, en destruirlos, en hacerlos correr y caer por ese precipicio, su intención con el hombre era igual, totalmente destruirlo. En la soberanía de Dios, en el hecho de que el hombre es un ser inteligente, hecho a la imagen de Dios, la obra de los demonios era una obra más larga, su proceso de destruir ese hombre, pero con los cerdos siendo criaturas sin la misma inteligencia, no hechas a la imagen de Dios, estuvieron totalmente bajo el control de los demonios y al toque los demonios los destruyeron. Y los cerdos juegan ese papel en la historia para mostrarnos cuál es la intención de la intención de Satanás y sus demonios, específicamente en la vida de este hombre, pero en sí en las vidas de todos nosotros. Satanás es un león que tiene la intención de destruirnos si es que Dios pueda permitirlo. Ahora, llegando a los versículos 14 y 15, vemos la parte más bella de esta historia. Y es la transformación completa de este hombre. Los que apacentaban los cerdos huyeron inmediatamente y comenzaron a contarles a todos en la ciudad y en el campo lo que había sucedido. Y como era de esperar, al principio la curiosidad de la gente superó al miedo y la gente salió a ver lo que había sucedido. Y esto es lo que ellos encontraron. Encontraron a un hombre que antes era salvaje, que antes andaba desnudo, que antes era una amenaza para la gente. Y ahora está sentado, vestido. Y Marcos dice, en su juicio cabal. ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Jesús había tomado a un hombre que bajo el control completo de Satanás era salvaje y miserable. Y lo transformó tan completamente que la gente quedó en estado de shock. Sí, todos ellos conocieron al hombre. Era parte del color del pueblo, de la historia de esta región. Todos entendieron quién era el hombre, cómo era. Y ahora verlo sentado, totalmente en control de sí mismo, escuchando en silencio, vestido. La transformación era una maravilla. La gente quedó totalmente sorprendidos, pero no solo eso, se asustaron. Y uno tiene que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no gozo? ¿Por qué temor en este contexto? Y esta gente era bastante supersticiosa. Pero más que eso, ellos reconocieron que una mayor potencia, una autoridad mayor que los demonios, más grande que el poder de los demonios había llegado, estuvo ahí frente a ellos.
Tuvieron tanto miedo que le rogaron a Jesús que saliera de su región. Y este es el punto en que debemos tomar un momento y hacer una pregunta. Debemos preguntar de qué se trata esta historia. ¿Cuál es el fin de esta historia? ¿Por qué Marcos dedica una porción algo larga, 20 versículos, para contarnos de esta historia y para mostrarnos los detalles? Porque Marcos es el que, entre Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelistas que nos cuentan esta historia, Marcos nos da más detalles, más detalles de todo lo que pasó, lo que ocurrió en esta historia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué importa? ¿Por qué esta historia? Y la respuesta es que esta historia es una historia de conversión. Podríamos decir es una historia de transformación, y sería correcto, ya lo hemos mencionado. Pero quiero usar el término conversión, porque lo que Dios hizo, lo que Jesús logró cumplir en la vida de este hombre era una conversión total. Ahora, la experiencia de la conversión, y ese es el punto clave aquí, se ha ampliado 1000 veces para que podamos ver lo que realmente sucede cuando una persona se convierte a Cristo. Es como que Dios haya tomado la realidad de lo que significa convertirse a Cristo, y lo puso bajo el microscopio. Esta historia es como conversión bajo el microscopio. Luego Dios ajustó la lente para poder ver lo que realmente sucede cuando una persona se convierte a Cristo. Es esto, no debes pensar que esta sea una historia de conversión inusual o única. Solo viene siendo una historia de conversión inusual en que los detalles de la conversión son magnificados. Pero no es una historia inusual de conversión, en el sentido de que la esencia de la conversión sea de alguna manera diferente. No es diferente. En esencia, lo que Dios hizo en la vida de ese hombre es lo que Dios hace cada vez que Él salva a una persona. Cada vez que haya una conversión verdadera, una persona arrepentiéndose del pecado y creyendo en Jesucristo y recibiendo esa transformación de su corazón, en esencia es exactamente igual. Tú dices, explícamelo, porque la historia de este hombre me parece una historia radical, totalmente distinta a lo que siento que ocurrió en mi propia vida. Lo pongo de esta forma. Todos nosotros comenzamos bajo la influencia de Satanás y pertenecemos a su reino. Todos nosotros. Desde el principio, Génesis capítulo 3, vemos que la Biblia nos muestra una división entre los que son de Satanás, como la simiente de Satanás, y la simiente de la mujer, que viene siendo, mientras avanzamos leyendo la historia de la Biblia desde Génesis 1, 2, 3 en adelante, la simiente de la mujer son los que realmente creen, los que realmente experimentan un arrepentimiento de pecado y creen en Dios y sus propósitos y sus promesas, y últimamente en Jesucristo mismo. Recuerda que la vida de este hombre estuvo marcada por la oscuridad, la destrucción, la desesperación, muerte. Estas son las cosas que marcan la vida de cualquiera que esté viviendo aparte del gobierno de Dios en su vida. La dificultad es que normalmente no podemos verlo tan claramente como en la vida de este hombre, como podemos verlo en la vida de este hombre, pero los signos están ahí. Piensa en tu vida antes de conocer a Cristo. Si Dios te hubiera permitido persistir sin la salvación de Jesús,
¿A dónde te hubiera llevado tu propio egoísmo, tu propio orgullo? Aunque la mayoría de las personas no llegan a la extremidad de una condición como este hombre, todos estábamos en el mismo camino hasta que Cristo vino y nos rescató. Si podríamos quitar, por ejemplo, toda la posibilidad de consecuencias en nuestras vidas, si los deseos de nuestros corazones antes de Cristo, antes de una conversión a Cristo, si los deseos de nuestros corazones pecaminosos podrían alcanzar toda la maldad que desean, ¿dónde nos pondría esa realidad? No hay una diferencia tan grande entre la vida de ese hombre, el corazón de ese hombre y el corazón nuestro. Simplemente con la vida de este hombre vemos la transformación, la conversión con más claridad, porque es conversión bajo el microscopio. Los designios de Satanás en todos nosotros son los mismos. Quiere llevarnos a la oscuridad, a la desesperación. Quiere destruirnos. Si puede usar drogas, lo hace. Si puede usar la tentación sexual o el adulterio para destruir nuestras vidas, si es el mismo enojo en nuestros corazones, si es ser amargo o distintos tipos de enojo, lo que sea, Satanás quiere usarlo para destruir nuestras vidas. En el caso de este hombre, simplemente la herramienta era los mismos demonios que tuvieron un lugar en el corazón de este hombre. Él quiere llevarnos a la oscuridad, Satanás, a la desesperación, destruirnos. Le encanta ver a la gente desesperada. Pero para aquellos que pertenecen a Dios, que se han convertido a Cristo, Él sabe que finalmente no puede ganar en sus vidas, pero se deleita, aún en nosotros que somos creyentes, en guiarnos en lo que sea posible hacia la depresión, la desesperación, la oscuridad. Y aquí llegamos al punto principal de este texto. Y es que cuando Dios salva a una persona, cuando Él convierte el alma de una persona, cuando la persona se convierte a Cristo, Dios rescata a esa persona del reino de la oscuridad, la destrucción, la desesperación y la muerte. Todo lo que tiene que ver con lo que Satanás busca hacer, y lo rescata, rescata a la persona y la traslada inmediatamente a su reino de luz, de bendición y de gozo. Eso es lo que esta historia nos muestra, lo que es en esencia la verdadera conversión. Ahora, uno podría pensar que la gente ahí ese día, que habría sido convencida inmediatamente de creer en Jesús, y uno podría pensar, me imagino, como que la gente, en multitudes, seguro que respondió creyéndole a Jesús, deseando que Jesús se quedara ahí para sanar a otros, para predicar, etc. Pero no es lo que pasó, sino totalmente el opuesto. La gente del pueblo reveló algo sobre sus propios corazones. Deberían haber reconocido en la situación que el poder de Jesús era radicalmente diferente al poder de los demonios. El poder del demonio era un poder destructivo, distorsionador y terrible. El poder de Jesús es totalmente diferente. El suyo es el poder de sanar, restaurar, traer orden y restaurar la paz. Pero ellos no lo vieron así. Quizás no querían verlo de esa manera. De todas maneras, su temor les hizo rechazar a la persona Jesucristo, que tiene el poder de salvar sus vidas. Lo rechazaron. Es para mí una de las partes más tristes de esta historia. Si nunca te has convertido a Cristo, no respondas de esa manera.
No te alejes de aquel que tiene el poder de rescatarte de la oscuridad de tu propio orgullo, de tu propio egoísmo y de la desesperación. Así como Jesús vino buscando a este hombre, Dios te está buscando hoy. El hecho de que estés escuchando la palabra hoy es una señal de la misericordia de Dios y su gracia extendiéndose hacia ti y mostrándote el deseo que Dios tiene de salvarte. No rechaces como el pueblo ese día el mensaje de esperanza que solo hay en Jesucristo. Esta historia tiene otro giro inesperado, no solo el hecho de que las multitudes, aunque vieron la belleza de la transformación en este hombre, lo rechazaron. No es el único giro inesperable en esta historia. Hay otro. Y es que cuando el hombre escucha a la gente rogándole a Jesús que abandone su región, se vuelve hacia Jesús y le ruega que lo permita acompañarlos. Yo entiendo ese deseo. Él quiere estar con Jesús. No quiere volver a los que lo han rechazado y han rechazado a la persona que lo ha transformado. Él quiere estar con Jesús. Y aquí viene el giro sorprendente. Jesús rechaza su pedido. Jesús le dice que al hombre que no le va a permitir unirse a ellos, tiene que quedarse ahí. Jesús le da al hombre, en cambio, en vez de recibirlo, de permitirlo venir con ellos, estar con ellos, le dice no. Y le dio 2 mandamientos muy claros. Uno, en primer lugar, le dijo al hombre que debe ir a su casa, a los suyos. Considera cómo se hubiera sentido el hombre a regresar con aquellos que lo conocían mejor. ¿Qué cosas iba a sentir este hombre? ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Temor? Jesús le dijo que tenía que volver con ellos. La otra cosa que Jesús le dijo es que debe contarles cuán grandes cosas había hecho el Señor por él y cómo el Señor tuvo misericordia de él. Nuevamente vemos el énfasis en la bondad y su misericordia, la bondad de Dios, su misericordia en la conversión de este hombre. Pero estuvo solo en esta región como alguien a quien Dios le había mostrado esa misericordia. Otros ahí ese día tuvieron la oportunidad de creer en Jesús y convertirse, pero no lo quisieron. Todavía vivían, persistieron ellos en su oscuridad. Y Jesús le ordenó a este hombre que fuera y que les contara sobre la misericordia y la bondad de Dios en su vida. El cambio radical en este hombre sería un testimonio vivo del poder de del poder de Dios para rescatar a las personas de la oscuridad y el dominio de Satanás. Y el hombre obedeció. Y empezó a proclamar en Decápolis, una región de 10 ciudades, lo que Jesús había hecho por él. Y te pregunto, ¿es tu vida un testimonio de la transformación que Jesús puede hacer en una vida? Quizás tú dices, pero en mi caso no tengo la historia como este hombre, una transformación tan drástica. Ok, simplemente es que tendrás que ser verlo con más detalles, verlo de manera más profunda y pensar, ¿cómo puedo expresar a la gente la transformación que ha hecho en mí? Si mira dentro de ti y no ves ni una transformación, debes ponerte en el lugar de la multitud y observar, pensar en la transformación que veis en otras personas. Pero si hay una transformación verdadera en ti, cuéntalo a otros, explícales, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Te pregunto, ¿tienes el hábito de proclamar la bondad de Dios en tu vida?
de contarle a otros de la misericordia que Dios te ha dado. Espero que así sea para todos nosotros, que aprovechemos aún este tiempo de la pandemia, cuando hay corazones quizás un poco más abiertos a escuchar lo que Dios puede hacer en el corazón de una persona, y aprovechar y contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a no perder las oportunidades que tú nos das para contar a otros de la bondad y la misericordia que nos has mostrado. Jesús, oro hoy, ahora, por los que están escuchando el sermón y que no han experimentado esta transformación. Te pido que abres sus corazones para ver que todo lo que Satanás quiere hacer en la vida de uno es destrucción, destruir la vida, la imagen de Dios en la persona. Abre sus ojos, Dios, para ver que Jesucristo viene con bondad, con gozo, con misericordia, con una gracia incomparable, y abre su corazón a invocar el nombre del Señor para ser salvo. Dios, gracias por lo que vemos en nuestras vidas, de tu misericordia y tu gracia y tu bondad. Y ayúdanos a contarlo a otros. Llénanos de un gozo que sobreabunda para el testimonio de tu gracia en nuestras vidas. Usa la historia de este hombre y su conversión, su transformación en nuestras vidas. En el nombre de Cristo oro. Amén.